noches, queridos hermanos y hermanas de la comunidad de San Bartolomé Apóstol de Barba de Heredia. Bendiciones para cada uno de ustedes que a esta hora nos sintonizan para dar inicio a este curso bíblico de introducción al Nuevo Testamento. Para mí es un gran placer poder compartir en esta noche algunos conocimientos básicos sobre el Nuevo Testamento, cosas que tal vez han escuchado en algunas predicaciones, charlas o retiros, pero que nunca está de más poder refrescar para aumentar así nuestra fe y nuestro amor al Señor. Hoy de verdad me siento inmensamente agradecido. Me siento feliz de poder compartir con todos ustedes estos conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo. Como les dije, no es la plenitud ni lo absoluto. Recuerdo las palabras de mi profesora de introducción al Nuevo Testamento que nos decían que el estudio de la Biblia es un estudio de toda la vida y por lo tanto no podemos pretender en ciertos cursos o formaciones abarcar toda la plenitud de las Sagradas Escrituras, pero por lo menos en la medida en que se nos sea posible poder tener estos espacios para el crecimiento espiritual, creo que son de grandísima ayuda. Los que no me conocen, soy el padre Juan Alberto Aguilera Jaramillo, soy sacerdote de Venezuela y estoy sirviendo en la Arquidiócesis de San José desde hace casi 5 años. Estuve en esta hermosísima parroquia de San Bartolomé Apóstol durante 8 meses sirviendo como vicario parroquial. Ahora estoy sirviendo en la parroquia San Miguel Arcángel de Desamparados. Desde aquí estoy grabando y estoy hablando para cada uno de ustedes. De verdad que es de inmensa alegría poder compartir con ustedes. Sé que también de otras comunidades nos están viendo y eso es importante. Me siento inmensamente agradecido con el Señor de poder tener este espacio que vamos a compartir por un par de semanas. La gracia de nuestro Señor en este tiempo de Pascua sigue acompañándonos y de verdad que podamos aprovechar este rato para interiorizar todo aquello que se nos va a transmitir y pidan también a por este servidor para que el Señor le ilumine y le guarde. Nos vamos a poner en primer lugar en presencia de Dios para ya luego ir entrando en materia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invocar al Espíritu Santo ya que nos vamos preparando también de una manera muy especial para Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, ven e inflama el fuego de tu amor para que todo lo que vayamos a compartir durante esta hora sea para tu honra y para tu alabanza. Que nos dejemos mover por ese Espíritu Divino para que estos hermanos nuestros que se están conectando, que están desde sus hogares escuchando y viendo esta transmisión, puedan también ser inspirados por ti y que sus corazones se abran, sus oídos también estén abiertos y dispuestos para que puedan escuchar tu palabra y a su tiempo también proclamarla y vivirla con intensidad. Espíritu Divino, prepara nuestro corazón a Pentecostés, prepara nuestra vida para ti y que siempre estemos guiados e iluminados por tu gracia y por tu amor. Dirígeme, guárdame e ilumíname, oh Espíritu Divino, oh Espíritu de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como estamos también en el mes de mayo, vamos a decirle a la Virgen, nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos y hermanas, como ustedes han visto en la invitación a este estudio bíblico, es una introducción al Nuevo Testamento. En esta primera parte del curso, que tiene como objetivo principalmente generar en ustedes una inquietud, pero también obtener un conocimiento general del Nuevo Testamento y su composición. Cada semana, antes de iniciar el nuevo tema, se hará un repaso breve del tema anterior y ya desde ahora pueden ir colocando sus preguntas que no serán contestadas en esta sesión, sino en los primeros minutos de la próxima. Así que cualquier inquietud, cualquier cosita que ustedes tengan por allí de preguntas, nos las pueden ir haciendo y las vamos a ir recopilando y poder contestar en la medida de lo posible todas la próxima semana. También es necesario que tengan ustedes consigo allí desde sus casas la Biblia para cada encuentro, un cuaderno de apuntes o su tablet o computadora o el mismo celular, para también tener esto como respaldo y seguir en la investigación sobre el Nuevo Testamento. Y también recordarles que no solo venimos a conocer las Sagradas Escrituras, sino que también venimos a vivirla. Recordarles que la Biblia es la carta de amor que Dios nos ha escrito. Cuando miramos la Biblia de esa manera, su lectura se hace mucho más llevadera. Y eso debe generar en nosotros gran expectativa. Bien, como les dije, es una introducción al Nuevo Testamento. Yo en los últimos años me he ido especializando en Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, que serían los 5 primeros libros de la Biblia. Nunca me había tocado la oportunidad de impartir un curso de introducción al Nuevo Testamento hasta ahora por el tema de confinamiento. Impartí el pasado mes a los jóvenes de mi parroquia la introducción al curso bíblico. He hecho algunas pequeñas adaptaciones para ustedes. Espero que les pueda servir y que también puedan disfrutar este maravilloso encuentro que lo he preparado con muchísimo cariño para ustedes. Quiero compartir con ustedes algunas notas importantes para ir avanzando en lo que vamos a ver esta noche. Bien, hermanos, como les decía, el Espíritu Santo, que ha sido el inspirador de la Biblia, que se escribiera en palabras humanas todo lo que venía de Dios. Sabemos que en las Sagradas Escrituras hay una gran parte de inspiración divina y otra parte de la cooperación de los hombres. Y esto no lo podemos olvidar. En la Biblia podemos encontrar realidades muy contrastantes y que a veces muchas de ellas pueden parecernos chocantes. Una vez alguien en un curso de introducción al Antiguo Testamento me decía, es que en el Antiguo Testamento tenemos una imagen de un Dios castigador, de un Dios inmisericordioso. Y cuando realmente no conocemos las Escrituras, podemos escuchar cualquier tipo de estas afirmaciones. Realmente no. Dios es misericordioso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el Nuevo se ha revelado de una manera
más puntual en Jesucristo y mucho más amorosa, pero no por eso podemos pensar de que Dios es inmisericordioso, sino lo contrario. Dios es toda bondad y es toda misericordia. Bien, hermanos, quiero hacer con ustedes compartir la pantalla. He preparado unas diapositivas para ustedes. Entonces, aquí vemos que hay una gran conexión. Ustedes ven allí en la pantalla Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien, hay una gran conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No podemos pensar que el Nuevo Testamento está separado del Antiguo Testamento. Al contrario, el Nuevo Testamento viene a ser la plenitud de lo que el Antiguo Testamento había preparado. El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo y el Nuevo nos da la plenitud en la revelación de Jesucristo. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están específicamente orientados hacia la plenitud dada en Jesucristo. Jesucristo viene a ser la plenitud de todas las sagradas escrituras. Pero esto no quiere decir de que el Antiguo Testamento no sea necesario leerlo. Claro que sí, es lectura obligatoria de todo cristiano leer el Antiguo Testamento para poder comprender a plenitud el Nuevo Testamento. Quien diga que el Antiguo Testamento es aburrido y que el Nuevo Testamento es lo más divertido que existe, pues peca de ignorancia, porque el Nuevo Testamento está entrelazado con el Antiguo Testamento. Hay una alta referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo. Así que toda la Biblia está conectada, diríamos en términos modernos, entre sí. Está relacionada. Hay multiplicidad de paralelismo, es decir, de semejanzas de un libro a otro. Por eso tenemos que siempre leer las Sagradas Escrituras en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que leerla a la luz de quienes recibían en un primer momento el mensaje. Pues muy bien, hermanos, vamos a ir avanzando un poco más y nos vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento tiene 27 libros que nos ayudan a reflexionar y a mirar con bondad la grandeza de Dios. 27 libros que están conectados entre sí, pero que cada uno tiene un género y un estilo propio que hace característico a este libro maravilloso del Nuevo Testamento. Toda la composición del Nuevo Testamento que la podemos englobar en un gran libro que contiene 27 partes. Los evangelios son 4. Eso ha de ser el ABC del cristiano. Sabemos que los evangelios son los sinópticos, que son los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí podría venir la primera pregunta que muchos en casa se estarán haciendo. ¿Qué significa esa palabra de sinópticos? Sinóptico significa semejanza entre sí. Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas tienen semejanzas entre sí, que pertenecen a una triple tradición, de lo que hablaré más adelante. Y tenemos como cuarto evangelio San Juan. ¿Por qué se hace la separación de San Juan con los 3 primeros? Por el estilo literario en que el apóstol San Juan escribe. Y la tradición de la iglesia prefiere hacer la diferencia de los 3 primeros. Pero no quiere decir que el evangelio según San Juan sea más especial que Mateo, Marcos y Lucas. No, los 4 son importantes y son de lectura diaria de nuestra vida cristiana.
Pues también vamos a encontrar, después de los 3 primeros evangelios, junto con el 4.º evangelio, vamos a encontrar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una obra literaria hermosísima, que también tiene como autor al escritor del tercer evangelio. Algunos exégetas y estudiosos bíblicos dicen que debemos entender tanto el Evangelio según San Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también tiene la autoría del evangelista San Lucas, como una única obra continuada. O sea que podemos ver que el evangelista San Lucas da una tonalidad interesante en los relatos del tercer evangelio, tanto también al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después nos vamos a encontrar del libro de los Hechos de los Apóstoles, que está seguido de los 4 evangelios, el cuerpo epistolar. ¿Qué quiere decir el cuerpo epistolar? Bueno, vamos a encontrarnos las cartas escritas por los apóstoles a las comunidades. Nos vamos a encontrar con las cartas de San Pablo. San Pablo escribe 13 cartas a personas y comunidades. San Pablo nunca supo el alcance que iban a tener sus cartas hasta nuestros días. Podemos llamar nosotros, y me adelanto un poco al encuentro de San Pablo que vamos a tener más adelante, que antes de comprender cualquier otra cosa, nosotros tenemos un gran vínculo con las cartas de San Pablo. Repito, antes de comprender cualquier otro texto de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos un vínculo muy especial con las cartas de San Pablo. ¿Quién no se sabe un versículo de las cartas de San Pablo? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Qué bonito, ¿verdad? O sea que podemos entender que nuestro cristianismo es un cristianismo paulino. O sea, el apóstol San Pablo ha tenido una gran relevancia en nuestra vida como cristianos. ¿Quién no se ha dejado envolver por las cartas de San Pablo? Por la misma vida del apóstol. Imagínense, el apóstol nunca supo que esas cartas tan bellas que escribió a las comunidades que había visitado y que también escribió a personas específicas, iban a llegar a ser hoy lo que son, un testamento espiritual para el cristiano. ¿Por qué? Porque nos ayudan las cartas de San Pablo a vivir la cotidianidad. Y no me quiero extender en este comentario porque ya vamos a tener un encuentro para hablar de las cartas de San Pablo, pero que tienen una gran riqueza literaria que hasta nuestros días siguen haciendo eco en nuestros oídos. Y luego de ese cuerpo epistolar y de las cartas de San Pablo, también vamos a seguir con otras cartas que no pertenecen a la autoría de San Pablo, como es el ejemplo de las cartas a los hebreos, cuya autoría es desconocida. No sabemos con exactitud quién escribió la carta a los hebreos. Podemos intuir que fue un cristiano hebreo perteneciente a una comunidad judeo-cristiana quien escribió a sus hermanos esta carta que tiene un tono muy sacerdotal, sobre todo realzando la grandeza del sacerdocio de Cristo. Y nos vamos a encontrar con las cartas universales o pastorales, como es el caso de la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan,
y la carta de Judas, no de Judas Iscariote, sino del otro Judas, conocido también como Judas Tadeo. Y después nos encontramos, para cerrar con broche de oro, el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, nosotros vamos a ir en este estudio sistemático del Nuevo Testamento, que no va a ser a profundidad como lo que estudiaríamos en los estudios de teología. Dentro de unos 6 a 1 año se estudia nada más la introducción al Nuevo Testamento. Aquí solo un par de semanas tenemos como tiempo, pero que podemos ahondar y también, como les decía al inicio, despertar en ustedes la inquietud de seguir conociendo sobre las Sagradas Escrituras. Así concluimos que el Nuevo Testamento contiene 27 libros que nos ayudan a ser mejores cristianos cada día. Ahora bien, quiero, antes de dar el inicio formal al tema de hoy, que serían los evangelios sinópticos, quiero que entendamos que el Nuevo Testamento es una carta de amor de parte de Dios hacia nosotros. Y la Iglesia siempre ha defendido el carácter apostólico que tienen estos libros. O sea, que estos libros fueron escritos por testigos oculares y ministros de la palabra, para que nosotros conozcamos la verdad de las palabras que se nos enseñan. Y si me permiten, y pueden buscar también en sus hogares, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Podemos ver que en ese texto dice lo siguiente: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Esto puede venir, hermanos, de alguna manera a reforzar un poco lo que decía al principio. No podemos desvincular al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, porque el Antiguo nos prepara para el Nuevo y el Nuevo nos da la plenitud, como nos dice la carta a los Hebreos, en Jesucristo. Plenitud y culmen de toda la revelación de Dios Padre. Qué bonito que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras de esa manera, de un Dios que se revela y de un Dios que empieza a caminar con nosotros en la historia. No es un Dios ahistórico, no es un Dios a destiempo, no, es un Dios que entra en la historia, que entra en el tiempo para que nosotros podamos así tener un conocimiento amplio de lo que Él nos quiere enseñar. Por eso este estudio también tiene como objetivo la enseñanza del Nuevo Testamento, pero mucho más allá, tiene el deseo de que ustedes profundicen y puedan tener más sed del conocimiento de Dios. Ahora sí, me quiero hablar en el tema de hoy, que serían los evangelios sinópticos. Y quiero iniciar con un documento del Concilio Vaticano II, una constitución dogmática llamada Dei Verbum sobre la palabra de Dios. En el numeral 18 dice: nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador.
les decía que nosotros tenemos un acceso muy especial a los evangelios. Pero, ¿qué significa evangelio? Y pueden buscar en sus Biblias San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Ya lo estoy buscando yo aquí en mi Biblia. Dice, el capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, comienzo del evangelio, buena noticia de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. O sea que la palabra evangelio la conocemos en primer lugar por boca del mismo Jesús. Y sabemos que evangelio significa buena noticia. Evangelio que en la antigüedad, en el Imperio Romano, se utilizaba como noticia de lo que hacía el emperador y de todas las acciones y gestiones del imperio, que luego la cristiandad quiso darle plenitud llamando al evangelio la buena noticia dada por Jesucristo. El evangelio es buena noticia para el mundo, es buena noticia para todos nosotros. Entonces, el evangelio para nosotros es fundamental en nuestra vida como cristianos. ¿Y por qué les decía que tenemos más acceso al evangelio que cualquier otro libro de la Biblia? Porque los evangelios nos hablan de Jesús. Y los evangelios, al hablarnos de Jesús, nos identificamos mucho más con el Señor y nos identificamos mucho más con su obra. Bien, hermanos, sigo compartiendo esta pantalla con ustedes, estas diapositivas, y ahora sí nos adentramos en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos significa que hay semejanza entre sí, que también al haber semejanza hay diferencias. Pero son muchas más las cosas que los tres evangelios sinópticos comparten que las diferencias que puedan existir. Hay semejanza entre sí. Mateo, Marcos y Lucas son los tres evangelios sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? ¿Por qué se estudian los tres juntos? Porque pertenecen a una triple tradición. Quiero hacerles nada más como memoria de que lo primero que existió antes de la composición de los libros como lo conocemos hoy fue la tradición oral. De generación en generación se fueron transmitiendo los mensajes dados por nuestro Señor, para luego concluir con la tradición escrita. Como ya les decía, el término evangelio aparece en labios del propio Jesús y después en boca de los apóstoles para designar así la llegada plena del reino de Dios. La Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios y normativos los 4 evangelios. En este caso estamos estudiando o conociendo un poco más sobre los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Sabemos que el protagonista de los evangelios es Jesucristo. Jesucristo como palabra que se ha encarnado, como palabra eterna. Quiero compartirles también el prólogo del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y fíjense lo que dice San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente
todo desde los orígenes. Escribirlos en orden a el ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que han recibido. ¿Por qué quiero comentarles un poco sobre el prólogo de Lucas? Mateo fue el recaudador de impuestos, quien Jesús llegó y le llamó, y él inmediatamente le siguió. Marcos y Lucas son evangelistas, pero no son apóstoles, ni son discípulos directos de Jesús. Son evangelistas y discípulos del Señor. Marcos, discípulo de Pablo, quien luego se va junto con Pedro para así hacer la predicación de su evangelio en Roma. Eso lo hablaré más adelante. Y Lucas, que también es discípulo de Pablo, Lucas quiere escribir los hechos de la vida de Jesús de una manera ordenada. Cuando Lucas escribe su libro, ya había la tradición de Mateo y la tradición de Marcos. Lucas por eso dice en su prólogo: otros han escrito, pero yo también quiero escribir sobre los hechos de la vida de Jesús. Lucas, que se consideraba también un amante de Dios, escribe a una comunidad deseosa de conocer cada vez más a Dios. Los evangelios sinópticos, como ya lo sabemos, son 3: Mateo, Marcos y Lucas. Ese es su orden. Y aunque los conozcamos en ese orden, cronológicamente no van en ese orden. Pero para dar una forma más pedagógica a los evangelios, se ha querido poner en ese orden a Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los 3 primeros que se les llama o son conocidos como sinópticos, porque presentan un mismo esquema: el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, el anuncio del reino, la transfiguración del Señor, subida a Jerusalén y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cada uno de los evangelios son sinópticos porque tienen cosas en común, pero cada uno también presenta un esquema diferente al otro. Aunque tengan cosas en común, cada uno sigue un itinerario y un esquema distinto. Y eso no lo podemos olvidar. Sabemos que los sinópticos nos presentan la persona, las palabras y las obras ¿de quién? De Jesús. Pero fíjense que Mateo y Marcos se asemejan mucho más. Casi todos los pasajes de Marcos aparecen en Mateo. Mateo y Lucas tienen episodios comunes, como el Sermón de la Montaña, aunque también Lucas tiene un material propio, como son las parábolas de la misericordia, que solo existen en San Lucas, y en Mateo el Sermón de la Montaña. Así que podemos ver que cada uno tiene un itinerario propio y un material que les hace ser distinto uno del otro. Pero hay cosas en común que ambos tienen para dar amplitud al evangelio que han escrito cada uno de ellos. Pues sigo compartiendo con ustedes y ahora vamos adelantándonos un poco más. Y vemos aquí que el primero es el Evangelio según San Mateo. El evangelista San Mateo escribe a comunidades procedentes del judaísmo. Se conoce también el Evangelio de Mateo como el Evangelio eclesiológico por todo su contenido eclesial y su sentido de iglesia, sobre todo a personas que vivían en Siria y Palestina. Nos demuestra
el Evangelio según San Mateo que Jesús es el verdadero Mesías esperado por Israel. Mateo escribe a comunidades judeo-cristianas. Por eso resalta la figura de Jesús, el Mesías esperado desde siempre por el pueblo de Israel. El Evangelio según San Marcos, al parecer Marcos escribió para comunidades de origen pagano que vivían en Roma, las cuales estaban sufriendo la persecución e incomprensión por parte de judíos y romanos. Es un evangelio que nos presenta a un Jesús muy cercano a nosotros, que enseña más con los hechos que con las palabras. ¿Y por qué dice esto? Porque el evangelio de Marcos, si así como Mateo es conocido como el evangelio eclesiológico, el evangelio de Marcos es conocido como el evangelio de la sanación, por la cantidad de milagros que Jesús hace y que están presentes en el evangelio según San Marcos. También podemos ver que el evangelio según San Marcos nos presenta a un Jesús que cura y que hace milagros. También un poco para que aquellos que no procedían ni del judaísmo ni eran cristianos, sino para que en esa imagen que muchos paganos tenían, pudieran acoger el mensaje de Jesús. Ya que también podemos ver que San Marcos hace una denuncia al pueblo judío que rechaza al Mesías. Entonces, podemos entender que el Evangelio de Marcos también tiene un sentido histórico y tiene una comunidad y unos destinatarios que en un principio escuchaban este mensaje y muchos de ellos se convertían al cristianismo. Y seguido, el Evangelio según San Lucas. Este Evangelio está dirigido a las comunidades cristianas de Siria, de Grecia o de Asia Menor, que eran muy pobres. Hay que tener en cuenta que este Evangelio es la primera parte, lo que les decía ahora, de una sola obra que está dividida en 2 tomos, Evangelio y Hecho de los Apóstoles. Vemos que el Evangelio de Lucas contempla la cultura griega, específicamente en Acaya. Lucas también es conocido como el Evangelio de la infancia de Jesús y de la misericordia. Tiene esa doble dimensión. ¿Por qué de la infancia? Porque sabemos que Lucas es el único evangelista que relata los acontecimientos de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Sabemos que en Mateo existe también algunos rasgos del nacimiento de Jesús, como la genealogía y la visita de los magos al niño Dios, pero Lucas es mucho más detallado en todas las características de cómo fueron los acontecimientos desde la encarnación hasta la presentación de Jesús en el templo. Por eso se le llama el relato de la infancia de Jesús. Y de la misericordia, por las parábolas de la misericordia que aparecen a partir del capítulo 15, que son 3, que es la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo o el padre misericordioso. Este texto que muchos de ustedes que me están oyendo lo conocen. Bien, hermanos, así terminamos esta presentación. Esta presentación que les he hecho y que les he compartido a ustedes en el PowerPoint, que espero que haya servido de muchísima utilidad para cada uno de ustedes. Me he disfrutado todo este rato compartiendo estos conocimientos con ustedes y de verdad que para mí es un gran placer poder estar acá. Para ya ir concluyendo este encuentro de hoy maravilloso, hay algo en común en los 4 evangelios
que es el tema del reino de Dios, presente tanto en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y este será el tema central precisamente de los 3 primeros evangelios sinópticos, que es la instauración de la soberanía de Jesús mediante el reconocimiento de Dios. La expresión reino de Dios en los sinópticos hace referencia a la intervención definitiva de Dios en la historia de la salvación. El reino de Dios, que es parte también de la predicación de la iglesia, el reino de Dios, que es parte de nuestra historia de salvación, está muy presente en el Evangelio. Por eso se llama a los evangelios sinópticos los evangelios del reino, porque vemos muy presente tanto en Mateo, Marcos y Lucas la figura del reino de Dios. Pero la figura del reino de Dios es identificado con Jesucristo. O sea, que es referencia explícita a Jesucristo. Y es parte de toda la predicación apostólica. Es todo el tema de que los apóstoles predican el reino de Dios, porque Jesús ha personificado el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, no es una estancia. El reino de Dios es una persona. De hecho, San Lucas considera su evangelio de forma explícita como el primer libro, con una obra más amplia, cuyo segundo libro es conocido como el Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí podemos ver que el reino de Dios está presente tanto en los evangelios personificado en Jesús, como también parte de la tradición apostólica, de lo que los apóstoles hablaron, de lo que los apóstoles oyeron. Ahora bien, hermanos, ya con estos detalles de los 3 evangelios, podemos ver que el evangelio según San Mateo es uno de los 3 evangelios más extenso. Tiene 28 capítulos, dividido en varias sesiones. Y también vemos que de los 3 evangelios sinópticos, el más corto es el evangelio según San Mateo, que tiene apenas 16 capítulos. Y el evangelio según San Lucas tiene 21 capítulos. Entonces podemos ver, perdón, me confundí con Juan, que tiene 22. El evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos. O sea que usted en una semana se puede leer el Evangelio según San Marcos sin ningún problema, porque es el más corto, es el más sucinto de los 3. Pero los 3 tienen características muy particulares. Vemos que Mateo es muy doctrinal. Es muy doctrinal porque la comunidad quien está escribiendo es una comunidad formada, es una comunidad que tiene sentido de Dios, que tiene conocimiento. Entonces, por eso escribe de la manera en cómo lo hace, en cómo escribe. Vemos que luego Marcos, ¿verdad? Va a llegar a una comunidad pagana, una comunidad que no tiene experiencia de un Dios único. Entonces, su lenguaje tiene que ser un poco más sencillo, un poco más simple, y por esta razón es un poco más sucinto, o sea, como que va a lo que va, es práctico, va al grano, y esto es lo que dice. Y quiere hacer resaltar la figura de Jesús como un Jesús que cura, como un Jesús que sana, para que muchos que han permanecido muchísimo tiempo en el paganismo pudieran comprender mucho más a ese Jesús de los milagros, a ese Jesús que cura y que en definitiva viene a curarles de todas sus heridas. Y vemos que San Lucas es más narrativo y también es exhaustivo en toda su narración. Entonces podemos ver que San Lucas trata de tener muchos detalles, que trata de no perder el hilo conductor, que los relatos vayan en una secuencia histórica, en una secuencia narrativa. No quiere decir que los otros no lo tuvieran,
pero Lucas se interesa un poco más. Lucas es un hombre intelectual, sabemos que de profesión era médico. Lucas tiene un conocimiento amplio de la cultura y sobre todo a quien escribe. Entonces, Lucas, por eso sus relatos son de la manera en cómo están escritos, ¿no? De una manera bastante interesante. Si los pudiéramos leer todos, sabemos que esto es una introducción, no nos vamos a leer, no vamos a tener un conocimiento de cada uno, sino de manera general, pero que esto nos puede ayudar, como les decía, a tener esa inquietud. Es como ese mosquito que pica para que nosotros nos interesemos más por buscar más del Señor, por interesarnos más por las cosas de Dios. Entonces, hasta aquí lo dejamos, mis queridos. Espero que haya podido ser de su ayuda en todo este rato que hemos compartido. Para mí ha sido de verdad un tiempo muy grato. A mí me encanta hablar de las Sagradas Escrituras, me encanta hablar de todas estas cosas y mucho más poderlas compartir con ustedes. Entonces, que se nos haya prestado este tiempo y también el espacio para poder compartir. Así que me siento muy cerca de todos ustedes, me siento muy allegados a todos. Pareciera que estuviese en una gran aula impartiendo esta pequeña clase o este pequeño curso para todos ustedes. De verdad, quiero agradecerle al Padre Mauricio por la oportunidad, también a los chicos de la Pastoral de la Comunicación que tienen grandes iniciativas, Dios los bendiga, y a toda la comunidad de Barba en general, Dios los bendiga. Saben que siempre están en mis oraciones y en mi corazón de manera muy especial, y a todos los hermanos que de otras comunidades parroquiales y de otros lugares también nos han sintonizado. Dios los bendiga inmensamente. Como les dije, vayan dejando sus preguntas, yo luego las voy a responder la próxima semana con el favor de Dios. Entonces nos disponemos para la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, y te pedimos que nos ayudes a poner todas estas cosas por obra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la intercesión de los santos apóstoles nos acompañen siempre, y que los auxilios de la Santísima Virgen María también nos ayuden a alcanzar las gracias y los dones que de Dios vienen. Santa noche para todos, que tengan un buen descanso y mañana domingo que puedan vivir la Eucaristía de manera plena, acompañando a cada una de sus comunidades parroquiales. Dios los acompañe.